Hoy vengo a hablar de podcast, como ya es habitual cada día, pero es que voy a hablaros de podcast en la última película de Cazafantasmas, titulada Cazafantasmas Más Allá. Nación Podcast presenta Al otro lado del micrófono, tu ración de metapodcasting diaria. Un proyecto de Jorge Marín Nieto. Penúltimo episodio de la semana al otro lado del micrófono. Yo soy Jorge Marín y os doy la bienvenida. Hacía mucho, pero que mucho tiempo, que no hablaba de referencias seriéfilas o cinéfilas con el podcasting como, no voy a decir protagonista, pero bueno, casi. Pero ya es hora de ponerle remedio a esto y creedme que la que os traigo hoy la tenía en la recámara desde hace mucho tiempo, porque la película la vi en el cine. Ya digo, desde pues su estreno creo que fue a finales del año pasado, hace ya más de medio año. Y digo que la vi en el cine porque personalmente pues la vi con mi hija y hubo gente antes de acudir al estreno que me advirtió, ahora os comento. La película en cuestión se trata de la última entrega de la saga Cazafantasmas, titulada Cazafantasmas Más Allá, una película de finales de 2021, protagonizada por Carrie Coon en el papel de Cally Spengler, Finn Wolfhard en el papel de Trevor, McKean Grace en el papel de Phoebe, Paul Rudd en el papel de Gary Gronsban y Logan Kim en el papel de podcast. Y sí, habéis oído bien, amigos, el papel de podcast. Grabando, 3, 2, 1... Se siente sola, marginada, rechazada por sus iguales. Pero ¿cuál es su secreto? Puede que esté huyendo. Que esté huyendo de sí misma. Tú. Resulta que mi abuelo murió. Estamos aquí para examinar los escombros de su vida. Así que has venido para desvelar el misterio de su muerte. No. Murió de causas naturales. ¿Estás segura de que no fue de causas antinaturales? Sí. Bastante segura de que fue de un infarto. Ah, el asesino silencioso. Soy Phoebe. Ah, guay. Yo podcast. ¿Por qué te llaman podcast? Ah, yo me llamo podcast porque tengo un podcast. Yo reconozco que al ver esta escena que acabáis de oír, se me escapó un poquito de pis encima porque me hizo mucha ilusión, y menos mal que estaba mi hija mayor conmigo, porque si no pues hubiera tenido que, bueno, la verdad que me hubiera puesto a aplaudir en mitad de la sala, y no era plan tampoco de hacer mal ejemplo a mi hija haciendo ruido en una sala de cine, pero oye, me gustó mucho, me hizo mucha ilusión. Y eso, que como os decía antes, ya venía un poco advertido, ya que mi queridísima amiga Mónica de la Fuente, de Madresfera, me había advertido de algo, sin decirme el qué, pero sí que me dijo que había una escena, había algo en la película que me iba a gustar y mucho. Y conociéndome como me conoce, pues yo más o menos ya sabía por dónde iban los tiros, sabía que algo de podcast iba a salir, pero no que uno de los propios personajes de la película se llamara podcast, por ser precisamente un enfermito del podcasting, como es mi caso. Creedme que he esperado mucho para traeros esta referencia cinéfila, ya que creo que es un gran spoiler para todos los amantes del podcasting como somos nosotros, ¿no? Como somos todos los oyentes del otro lado del micrófono. Y yo creo que arruinar este pequeño guiño, pues... A ver, tampoco es que desvele nada de la trama, pero a nosotros precisamente nos va a sacar una sonrisa. Por eso he tardado tanto en traerosla, porque yo creo que merece la pena que lo descubráis por vosotros mismos. Pero bueno, tengo que reconocer que spoileé, entre comillas, esto, y es que lancé un mensaje en Twitter con una foto de este personaje y simplemente el mensaje, el que quiera entender que entienda, y ya está. Pero no dije nada, ni que se llamaba podcast, ni que aparecía el podcasting, ni nada de nada. Pero bueno, como buen podcaster, este niño es una voz autorizada dentro de su campo, de su temática, que en su caso pues sería el misterio, bueno, las ciencias ocultas, y bueno, así nos lo hace saber en varias ocasiones durante la película, hablando sobre fantasmas. Antes de hablar un poquito más sobre la trama y desvelaros
un gran spoiler de la película, dejadme contaros otra pequeña curiosidad sobre este personaje. Y es que han sacado Funko Pop, estas figuritas cabezonas de juguete que son de colección, sobre este personaje. Y como no, pues en su nombre, en el nombre de este personaje, aparece podcast. Yo se lo he visto ya a varios amigos, como a Agus Palmeiro, el expresidente de la asociación Podcast, y me ha dado tanta envidia que seguramente lo marque como uno de los próximos objetivos en el Coffee. Porque, oye, no es que me gusten mucho los Funko Pop, pero este en concreto, sí. Durante la película, como decía, este personaje llamado Podcast, o este niño, tan fanático en este caso de las ciencias ocultas y del misterio, nos va poniendo al día sobre las características de los diferentes fantasmas y todo lo que ha aprendido gracias a las investigaciones de su podcast. Tanto es así que, y aquí dejadme que haga un poquito de tiempo, ya que sí que viene otro spoiler que en este caso sí que tiene que ver con la trama, que muchos ya conoceréis, pero que no quiero desvelar a todos aquellos que no hayan visto la película. Y ahora mismo estoy dejando pasar un poquito más de tiempo para que los que no queréis asumir este spoiler adelantéis un minutito o dos. Sigo esperando porque seguro que hay alguien que le pillo corriendo o conduciendo y no ha podido pasar este minutito. Un poquito más. Venga, ahora sí. Yo creo que ya ha pasado el tiempo suficiente, pero bueno, lo aviso, viene un spoiler. Y es que... ¿Estás bien, hijo? Has vencido tú solito a una manifestación de Gosser. Tienes que seguir mi podcast. Claro, ¿cómo se llama? Relatos místicos del universo desconocido. RMUD, ¿eres tú? Espera, ¿eres mi suscriptor? Encuentras tu voz a partir del episodio 46. Podcast es tan experto dentro de su ámbito, dentro de su temática o dentro de su nicho, que uno de los propios cazafantasmas originales le acaba declarando que es oyente de su podcast. Imaginad que sois unos apasionados de vuestro propio campo, de vuestro nicho, en mi caso por ejemplo sería el metapodcasting, y que un día llega uno de los primeros podcasters de habla hispana en español, véase, no sé, José Antonio Gelado, por ejemplo, el creador de Comunicando, y dice que escucha vuestro podcast. Pues ese mismo ejemplo, que es lo que le ocurre a Podcast en la película, a mí personalmente también me ha ocurrido. Y creedme que es una sensación increíble. O sea, increíble que uno de los primeros creadores en mi caso de podcast, de la historia de España, acabe escuchando mi propio metapodcast, pues imagino que es lo mismo que siente Podcast al confesarle uno de los cazafantasmas originales que es oyente de su podcast. Y si encima se trata de un niño, pues qué más. Pero bueno, para cerrar este capítulo, dejadme que os hable de mi Ko-fi, de mi perfil en Ko-fi. Y es que si queréis apoyar este metapodcast diario, podéis hacerlo suscribiéndose a un café mensual por tan solo 2 euros al mes, o bien de manera puntual invitándome un café virtual, de manera puntual, entrando en jorgemarinieto.com/café. De esta manera pues haréis sostenible este proyecto de Metapodcast diario para que día a día siga trayendo más podcasts, más podcasting o lo que es lo mismo, más metapodcasting. También con estas donaciones o con estas suscripciones tendréis acceso al grupo privado de Telegram para mecenas del programa y además, por si esto fuera poco, participaréis activamente en todos los sorteos que realicen mientras esté activa vuestra suscripción o donación puntual, si es que hay algún sorteo en ese momento. Por cierto, si queréis que sortee uno de estos Funko Pop del personaje Podcast, que yo creo que estaría curioso, hacedmelo llegar por los comentarios y ya lo voy planeando para adquirir no uno, sino 2 Funkos de estos. Si simplemente queréis apoyar este podcast, pero no queréis hacerlo directamente con una donación o con una suscripción, lo que podéis hacer es realizar vuestras compras de Amazon a través de mi enlace de afiliados, que es jorgemarinieto.com/Amazon, y de esta forma pues a vosotros no os va a costar absolutamente nada, pero gracias a ese pequeño gesto a mí me llegará una pequeña comisión de todas vuestras compras sin que a vosotros os suba absolutamente ni un céntimo. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.